Bueno, bienvenidas a todas a uno de los últimos espacios que vamos a tener de conversación antes de comenzar nuestra certificación en asesoría en lactancia materna, que ya comienza de hoy. En 8 días estaremos en nuestra primera clase dando la inauguración a esta formación que nos tiene súper ilusionadas, que nos tiene muy contentas por debo decir primero por todo el diseño que hicimos, por los contenidos que estamos ofreciendo, porque nos hace mucha ilusión sentir que vamos a tener una cohorte de egresadas y egresados con una mirada tan bonita y tan integral como la que tiene esta formación. Y segundo, porque son muchos los profesionales que han aceptado esta invitación, que se han sumado a sembrar paz desde las pancitas y la lactancia materna. Así que bueno, ya ustedes también súper bienvenidas. Deseamos que podamos tener esta conversación y que todas las preguntas también que tengan las podamos conversar. Eh, Estamos aquí hoy reunidas Nati Berrío, que es consultora internacional de lactancia materna, es enfermera, especialista en administración y salud, con formación en sueño del bebé. Ella, bueno, tiene un perfil mucho más amplio, em, pero por ahora, bueno, mamá y esposa también, que son dos roles que también hacen parte súper importante de ella y de nosotros como equipo también. Y con Nati, junto con Parir, yo soy Diana de la Montaña, directora y fundadora de parir.co, pues nos hemos aliado para crear la formación, esta certificación que nos tiene tan ilusionadas. Y para la conversación que tenemos hoy, tenemos invitada a la doctora María Isabel Villegas, también mamá, em, médica ginecobstetra, consultora internacional de lactancia materna, estás certificada en medicina funcional, y tienes una frase que me parece preciosa, y es que creo que la lactancia y la crianza respetuosa y los hábitos saludables pueden cambiar el mundo. Me parece súper bonita además porque hace 8 días estuvimos hablando con la doctora Paula y ella habla de la educación desde el amor puede cambiar el mundo. Entonces estamos como muy en resonancia todas alrededor de cómo de verdad impactar desde estos primeros momentos puede generar una transformación de sociedad. Creo que ahí nos hemos encontrado muchísimo, em, y también por eso quisimos tener esta conversación alrededor de cómo acciones que hacemos o no hacemos en esa primera hora de vida del bebé puede impactar en la relación de mamá y bebé y en la cría, en la instauración de la lactancia. Entonces, María, bienvenidísima, qué rico tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo pues me puse súper nerviosa cuando me invitaron y yo, ay, no, yo no estoy preparada para esto, pues una lactancia, por Dios. No, pero bueno, aquí estoy. Yo dije, ay, no, me están invitando a esto, no puede ser. Yo me sentí así como, por Dios, pero Y no, nosotras súper acá todas dizque, y María dijo que sí. No estás pensando, ¿será que aceptan? Invitémosle. y yo no lo podía creer. Y yo le decía a mi esposo, y yo, ay, me invitaron. ¿Tú puedes creer eso? No, pues además, porque es que Nati, o sea, cuando yo pues conocí a Nati, yo estaba ahí haciendo lactancia con Carmen, mi lactancia, digo que sobrevivió a todos los errores de lactancia que uno podría cometer en el mundo. Y yo hice el taller de banco de leche con Nati, entonces fue como que yo a partir de ahí como que la tenía súper ubicada, como, es que es Nati lactancia. Entonces cuando ella me dijo eso, yo dije, oh por Dios. No, pero súper contenta pues como de participar en eso, en este equipo, muy emocionada, pues con muchas expectativas. Y no, pues vamos, ojalá la gente aprenda porque sí necesitamos como que la gente se apersone de la lactancia y que mucha gente sepa porque es que se está saboteando demasiado más en
esta mañana lo primero que recibí en el Instagram fue como un mensaje de una mamá que me decía que el pediatra le había dicho que el bebé ya tenía 12 meses y que no estaba comiendo por la leche. Y entonces la hizo destetar para darle un suplemento y yo decía, oh por Dios. Y yo decía, no es que se tienen que certificar, o sea, es más, debería ser un semestre obligatorio. Los pediatras, que son como los que tienen contacto directo, tener sí, una certificación de asesoría, no tienen que ser IBCLCE ni consultores, pero pues saber como las cosas más básicas. Y yo decía, por Dios, y entonces ella me decía, y yo leo lo que usted nos dice y entonces estoy súper arrepentida, y eso ya pasó hace 4 meses y yo decía, qué tristeza. Entonces yo decía, no, tenemos que certificar gente, tenemos que educarlos, porque es que la mano humana por ignorancia está haciendo muchas cosas que no se deberían hacer. Entonces sí me parece con muchas Así es. expectativas de empezar como a regar y educar y educar. Y mi esposo sí me decía, pero eso no es como una competencia. Y yo, no, es que esto no es competencia, es que necesitamos que la gente aprenda a dar teta, que la gente confíe, que de verdad es que la lactancia sí puede cambiar muchas cosas en todo. Entonces, pues hay que hacer equipos, hay que, no importa quién busque, qué asesora, qué consultora, pero que aprendan. O sea, que no se sabotee la lactancia, porque es que la mayoría del fracaso es eso. Alguien que dijo, que hizo perder la confianza, una información mal dada, y bueno, y ahí, punto de quiebre y ya, hasta ahí llegó. María, y porque Mariam, además no todas necesariamente van a trabajar siendo asesoras directamente, sino que pueden estar en una institución o como tú, digamos, en tu consulta ginecobstétrica, que tengas información de lactancia te va a permitir abrirle una ventana muy distinta a una mamá que quizá otro obstetra. Nati. eso iba a mencionar, son pocas las ginecostetras que están formadas en lactancia. Pues María, gracias por tus palabras, pero de verdad un reconocimiento por tu labor, por querer aprender más y ahora, desde tu punto, ayudar a tantas familias. Son muy pocas acá en Medellín, yo solo conozco a María Isabel y a Juana Orrego, ginecostetras formadas en lactancia, o sea, imagínense el tamaño de esta ciudad y las necesidades tan grandes que tenemos. Así que eso hace el cambio. Súper bienvenida y arranquemos que se nos va. Listo, no, bueno, entonces la idea es eso, como hablar por qué es tan importante esta hora sagrada para el éxito de la lactancia, porque esto no es solo como la historia bonita, sino que esto tiene como una explicación bioquímica, neurobiológica, y a partir de esta hora sagrada, de este punto, es que se puede empezar a marcar la diferencia del éxito de la lactancia. ¿Listo? Entonces, entre más yo logre esa hora sagrada, lo que pasa es que la teoría suena muy lindo, pero entonces ahorita yo les voy a decir cómo es la vida real y cómo nos podríamos más o menos como que todos juntar para hablar un mismo idioma y para lograr lo que mejor se pueda con la hora sagrada, porque yo sé que a veces en el sistema de salud no permite hacerlo como se debería hacer, pero pues entonces nos ajustamos y nos adaptamos a eso y lo hacemos mejor. Entonces, antes que el trabajo de parto, pues como hablando antes de que nazca bebé, el embarazo pasa por muchas cosas. Yo siempre les pongo este ejemplo en el consultorio de las pacientes. Haga de cuenta que usted va para una maratón de 42 kilómetros. O sea, no va a correr nunca más en su vida lo que va a correr ese día. Y ese día es el trabajo de parto. Entonces, desde el día que usted ve esa prueba de embarazo positiva, empieza el entrenamiento. Usted no se levanta un día y dice, yo voy a correr 42 kilómetros hoy y listo, arranqué. No, pues caes como un pollo, ¿cierto? Entonces, te tenés que preparar, te tenés que entrenar. Y eso es el embarazo. El embarazo es ese entrenamiento para esa maratón. Entonces van a empezar a pasar un montón de cosas, una carga hormonal, unos cambios fisiológicos que te están preparando para ese día. Entre esos cambios se van a activar un montón de hormonas. Entonces se va a activar la adrenalina, la insulina, el cortisol, ¿cierto? La prolactina, el lactógeno placentario, toda esta cantidad de hormonas que ustedes estudian cuando están en fisiología, ¿cierto? Que hacen que hayan cambios en los pechos, en las glándulas, en las reservas grasas y todo eso, con un sentido. Cuando uno llega a esa maratón, uno llega al trabajo de parto, uno llega a un momento que es a sobrevivir, ¿cierto? Porque vas a
a sacar vida, pero vas a estar en un estrés físico muy grande. Y uno de esos estreses físicos es tener la fuerza, ya sea vía de parto por cesárea, vaginal, ¿cierto? De sacar ese bebé vivo, ¿cierto? Y que vos no te muras en ese proceso, o sea, que sobrevivas a ese proceso y que lo hagas bien. Entonces, en todo este proceso de trabajo de parto, se van a activar unas hormonas muy específicas que son, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina va a hacer que tengamos vasoconstricción, que esos vasitos se cierren. ¿Para qué? Primero, para que cuando yo esté sangrando no me vaya a desangrar, coagule más rápido, ¿cierto? Y no empiece a sangrar como una canilla, porque esa es una de las causas de muerte materna. Y otro es para que los músculos estén fuertes, porque yo los necesito fuertes para pujar, para tener fuerza física y masa muscular para poder sacar ese bebé que está dentro de mí, que tiene que viajar por un camino que está repleto de huesos, que tiene unos ángulos diferentes y que en cada ángulo el bebé tiene que hacer una posición diferente y que yo lo estoy ayudando por medio de mi fuerza física, de mis músculos y de las contracciones que se hacen en el útero. Entonces ahí está la oxitocina. La oxitocina me va a ayudar a que ese útero haga una contracción que para efectos prácticos es como si uno exprimiera un limón. Uno exprime un limón de arriba, ¿cierto? Y le hace así hacia abajo para que esa fuerza, cuando yo exprimo, se vaya descendente. Eso hace la oxitocina, que haya una contracción descendente, haciendo que la cabecita se me impulse. Fuera de eso se aumenta la insulina. Entonces dicen, ¿qué hace la insulina acá? La insulina coge toda esa glucosa que yo tengo por ahí y voy y se la llevo a la célula, que mi cuerpo tenga la energía pasar de hacer todo ese esfuerzo físico que estoy haciendo y le paso por el cordón umbilical glucosa al bebé. ¿Para qué? Para que él también tenga toda esa energía y toda esa reserva, porque él va a pasar a un periodo de que van a nacer y ellos no se pegan ahí mismo, ahorita les explico por qué, sino que ellos pasan un periodo, unos minutos, hasta una hora, incluso hasta dos, sin pegarse a la teta, entonces tienen que tener reservas de glucosa que no las tienen ellos porque los bebés hasta las 5, incluso hasta los 5 años de nacidos, no tienen reservas de glucógeno, entonces todo eso se los tiene que pasar la mamá por el cordón umbilical. Y para eso se aumenta la insulina. La insulina no pasa a la placenta, pero sí la glucosa. Entonces le manda toda esa glucosa a los músculos de la mamá y al bebé. Entonces los dos van a tener reservas. ¿Para qué? Para hacer cetosis, para hacer gluconeogénesis, o sea, empezar a producir glucosa de todas esas reservas grasas de la mamá y de la grasita que los bebés acumulan, que por eso son barrigoncitos, son con los hombritos así, ¿cierto? Son cachetoncitos, y fuera de eso se va a activar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, hagan de cuenta que es como el bombero, es el que cuando uno está estresado llega y apaga pues como el incendio. El cortisol lo necesitamos porque es la hormona que nos va a ayudar a sobrevivir, es la que va a activar todo lo otro que les estoy diciendo para no estar en estado de alerta. Uno tiene que estar en alerta. ¿Para qué? Para escuchar lo que le dicen, para seguir instrucciones, para seguir el instinto, para sentir que el cuerpo te está diciendo puje, ¿cierto? Entonces, puje, señora. Entonces, hace que todo eso se junte y sea esta cascada de parto. Una vez nace el bebé, cuando ellos nacen, ellos también nacen con todas estas hormonas de estrés. La insulina de ellos también está alta para tratar de llevar toda esa glucosa que le mandó la mamá a todas las células y a todos los músculos, ¿cierto? También tienen el cortisol alto para estar activos, para estar alertas, por eso los bebés nacen de ojos. Listo, todos dicen, ay, pero ¿por qué nació de ojos abiertos? No es que tiene que nacer de ojos abiertos porque tiene que estar en un estado de alerta, ¿cierto? Y para hacer como todo este proceso que viene después. Ellos tienen, cuando nacen, ellos tienen que activar tres cosas grandes. Sus reflejos primitivos, que en este caso, como vamos a hablar de lactancia, los principales van a ser la búsqueda, la succión y la marcha automática. Su visión, ellos tienen una visión más o menos de 20-200, entonces tienen que activar una señal visual que es ver
la areola y la línea alba. Entonces aquí se acuerdan lo que les dije, que el embarazo se va preparando uno para ese día. Cuando uno está embarazado, los pezones y la areola se vuelven oscuros y la areola se vuelve grande. Yo tengo una paciente que me hizo reír mucho porque me dijo, eso se me volvió como una mortadela, doctora. Y sí, se vuelven grandotes, grandotes y oscuros. Y la línea alba, que es la línea media del abdomen, se oscurece también. Y eso es muy bonito, porque como ellos solo ven 20-200, entonces ellos ven ese contraste, ese cambio de piel, y es como el camino para llegar allá, ¿cierto? Y se les activa el centro olfatorio. Ellos huelen súper bien. ¿Y qué pasa con ese olor? En la areola hay unos granitos que todos saben que son los tubérculos de Montgomery o las glándulas de Montgomery, que no solo sirven para lubricar la areola y el pezón, sino que secretan un líquido que huele igualito al líquido amniótico. Entonces, esas tres cosas hacen que el bebé llegue a la teta solito. ¿Listo? Pero para poder activar todo esto, cuando ellos nacen con ese estrés excesivo, con ojos abiertos, llorando para poder empezar a tener una circulación de una persona que ya no vive en un ambiente de agua, sino en un ambiente donde tienen que respirar oxígeno, ellos tienen que entrar, tienen que bajar como ese nivel de estrés, porque ellos saben que lo primero que tienen que hacer es mamar, pero saben que no lo pueden hacer ahí mismo, que primero tienen que estar a un estado como de calma, de tranquilidad, ¿listo? Y para poder estar en ese estado de calma tienen que estar preparados. ¿Y cómo se preparan? Entonces ahí es donde llega la hora sagrada. Toda la hora sagrada consiste en eso, en la preparación de yo todas las hormonas de estrés que hice para sobrevivir, para salir, para poder activar esos reflejos primitivos, la visión y el olfato, la hora sagrada va a hacer como que todo se sincronice y lo logre hacer. Entonces, ¿qué es la hora sagrada? La hora sagrada es en el momento que sale el bebé de la vagina o de vía cesárea y desde ese momento hasta que logra su primera mamada o incluso 2 horas después de nacido. Pero ¿qué debe pasar en esta hora sagrada? En esta hora sagrada deben pasar tres cosas que me van a ayudar a que la lactancia sea más exitosa y no solo eso, a que tengamos un bebé con un apego seguro, o sea, un bebé que se va a sentir confiado, tranquilo, que sabe que la mamá va a llegar a él cada vez que la necesite. Entonces eso se ve reflejado, se los quiero decir, yo sé que es un poquito fuera de lugar, pero eso se va a ver reflejado para que vean que no es solo lactancia, sino que se va a ver reflejado el día que ustedes dejen a su hijo en la guardería. Si este chiquitín tiene un apego seguro, porque yo se lo hice desde el momento cero que nació, que yo dejé que generara su vínculo, que le respeté sus tiempos, ¿cierto? Es un bebé que se va a quedar en la guardería seguro de que la mamá va a volver por él. Entonces es un bebé que probablemente no se va a quedar llorando, no se va a quedar angustiado y que va a ser una transición mucho más fácil. Entonces vean que la hora sagrada impacta no solo en la lactancia, sino en lo que va a pasar 3, 4, 5, 6 años y mucho más adelante. Entonces, en esta hora sagrada tenemos que tener tres piedras angulares. Tenemos que tener el contacto piel con piel, una ligadura tardía de cordón y obviamente la primera mamada. Estas tres cosas son como que la piedra angular del inicio de una lactancia, que vamos a decir una lactancia exitosa. Entonces, ¿por qué es importante el contacto piel con piel? Porque el contacto piel con piel nos va a generar esa preparación para que el bebé pueda hacer esa primera mamada de una forma instintiva y al hacerlo instintivo, llevarnos a un buen agarre, a una succión efectiva y pues posteriormente a ganancias buenas de peso, a lactancias no dolorosas, que son como las causas principales, pues como en lo primero que consultan, mi bebé no ganó peso, estoy fisurada, me duele, no succiona, se queda dormido, se agarra mal, ¿cierto? Entonces como que eso nos va a dar el primer paso a una de las causas de mayor consulta en los problemas de lactancia. Y fuera de eso, nos va a generar una neurobiología del vínculo afectivo. Entonces, antes de hablar cómo es esa neurobiología del vínculo afectivo, también les dije lo de la ligadura tardía de cordón. Acuérdense que por el cordón es que le pasa todo lo que la mamá le pasa al bebé.
y por ahí le pasa hormonas, le pasa glucosa, nutrientes, sangre, el oxígeno, le pasa todo. Entonces, cuando yo hago una ligadura temprana de cordón, las hormonas que yo tengo que empezar a bajar, las del estrés, las tengo que empezar a bajar para que empiecen a generar otras hormonas que me van a ayudar para este proceso. Si yo hago una ligadura tardía de cordón, cuando yo estoy en ese contacto piel con piel, no alcanzo a enviarle todas las hormonas de disminuir el estrés, entonces él le toca el tratar de, pues como de producirlas a él solito. Y acuérdense que la mamá todavía es como la caparazón, o sea, ella es como el ambiente para que él pueda tener un buen desarrollo. Y fuera de eso, cuando yo hago ligadura temprana de cordón, estoy evitando que termine de pasar como toda esa sangre de la placenta al bebé. Y se ha visto bebés que desde el día uno de nacidos, anemia, anemias, anemias y todo, desde niños con anemia, 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 y les dan hierro, y les buscan de todo y no se sabe la causa de la anemia. Y cuando uno mira atrás y le da por interrogar, hubo una ligadura temprana de cordón porque no se alcanzaron a transferir como esas reservas de hemoglobina. Entonces la ligadura de cordón es muy importante para prevenirles esas anemias tempranas y para dejar que el bebé reciba las hormonas de calma de la mamá. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el contacto piel con piel, inmediatamente todas estas hormonas que yo les hablé, la noradrenalina, la adrenalina, todo eso se nivelan para generar un estado de calma. Entonces, cuando yo estoy en ese contacto piel con piel, se genera lo que yo les decía como esa neurobiología del vínculo. Entonces, mamá es el ambiente, el lugar que regula el desarrollo y el bebé es el que se va, o sea, y el bebé es como ese ambiente que asegura esa necesidad cuando está en la mamá. Entonces, estos dos cerebros conectar. Entonces la mamá va a producir, acaba de salir del parto, le pusieron el bebé aquí y eso entonces inmediatamente me va a activar dos hormonas. La oxitocina, que ya estaba activada por el trabajo de parto, pero se va a aumentar 60% más. Y como me ponen mi pulguita aquí en contacto piel con piel, eso, el olor me entra por la nariz y me activa todos estos centros del bulbo olfatorio y eso hace que haya lo que se dice como el enamoramiento visceral. Tanto así que ustedes les pueden tapar los ojitos y ponerles muchos bebés y ustedes son capaces de detectar su bebé solo por el olor, porque esa activación me genera ese vínculo, ese enamoramiento visceral. Entonces, fuera de eso se va a activar las endorfinas. Las endorfinas, se dan de cuenta que sí, son las morfinas propias y esas endorfinas hacen que uno se sienta extasiado, se sienta muy feliz. Y yo esas dos hormonas se las estoy pasando por el cordón umbilical al bebé. Entonces el bebé, aunque está en un momento de estrés, de llanto, de qué pasó, me sacaron a una temperatura que no es constante, a unos ruidos, a unas luces diferentes, pues mi mamá me está pasando las endorfinas por ahí, entonces ellos entran en un estado de calma. Por eso después de que lloran, cuando ya están como que ya pasó ese momento de que listo, se cerró el foramen oval, lloré, empecé mi circulación, respiré, todo eso, entran como en un estado de tranquilidad. Ellos entran en tranquilidad y de pronto están mirando como el quirófano y de pronto hacen como un poquito de quejido, después tranquilos, de pronto algunos se duermen, ¿cierto? Y es porque les alcanzó a pasar como todas las endorfinas y obviamente esa oxitocina. Además, las endorfinas tienen un papel súper importante en preservar la especie. Imagínense que ellas viajan al cerebro y empiezan a borrar los momentos más malos del embarazo y del parto. Porque si todas las mujeres se acordaran 100% cómo es el parto o lo maluco del embarazo, la especie se acabaría porque no se volverían a embarazar. Y yo les juro que todas, pues el 99% vuelven y se embarazan. O sea, son muy poquitas las que definitivamente dicen no. ¿Listo? Entonces, eso es una forma de preservar la especie. Entonces, pues también hay que dejar que esas hormonas se activen. Y por el otro lado, ¿se acuerdan del cortisol? Entonces, no es que el cortisol se quite, el cortisol no se debe quitar, el cortisol debe tener un ciclo porque es
una hormona que va a hacer que yo sobreviva al estrés, que yo me pueda escapar si necesito escapar de algo. Lo que hace es que lo neuromodula, ese contacto piel con piel lo neuromodula y le genera a la mamá esa sensación de protección. Entonces es como que genera memoria de protección. Entonces por eso las mamás nos volvemos como territoriales, o sea, nosotros cualquier cosa que sea con los hijos y que uno vea que los ve como en medio amenaza, uno pues eso se levanta y uno va a ver, un momentico, ¿aquí qué pasó? Entonces es como esa protección y lo otro es, uno los ve en peligro y uno saca fuerzas de donde no es. Entonces uno pues como que logra hacer todo eso y eso es porque esas catecolaminas generan memoria. Entonces cada vez que los hijos necesitan protección, pues uno se levanta como sea, hace lo que sea y va y los protege. Por eso cuando estamos enfermas, no importa, nos levantamos, nos arreglamos, llevamos a los niños, chan, y somos así, fiebre de 40, igual seguimos siendo mamás. Y eso empieza ahí. Y en cuanto al bebé, entonces el bebé produce oxitocina que le mandó la mamá, produce la misma de él y se activa la vasopresina, que es la que me ayuda a que se siga produciendo esa oxitocina en él y que se me inicie ese vínculo. Y fuera de eso se activan los receptores de oxitocina del sistema límbico. El sistema límbico es donde están como todas las emociones. Entonces le va a dar esa sensación de calma y fuera de eso, esa sensación de calma es como un ansiolítico, o sea, le va a quitar como toda esa ansiedad, ese montón de estrés que ha tenido, pues porque salir de una vagina o salir por cesárea pues genera mucho estrés para ellos. Entonces generan como un reflejo condicionado. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que están pegaditos a la mamá, esos receptores que se activaron en ese contacto piel con piel me van a generar memoria. Entonces, cada vez que el bebé está cerca de la mamá, se siente tranquilo. Entonces, por eso es que mi bebé no quiere sino estar cargado. Pues sí, porque es que generó memoria de que la mamá es la protección, de que la mamá es la calma, de que la mamá es que aquí le quita la ansiedad, entonces por eso los beneficios del porteo, de mamá canguro, que lo deberían hacer todos, hasta los bebés más post término del planeta, todos deberían hacer método canguro, porque es que eso activa y uno grande lo ve. Cuando uno está súper angustiado, tiene todas las preocupaciones, la mamá le da a uno un abrazo y uno es como, ah, qué dicha. Entonces, por eso hay que hacer contacto piel con piel. ¿Qué pasa en la vida real? Que eso se pierde. Entonces, cuando yo tengo ese contacto piel con piel, este bebé con todo como todo este proceso, este vínculo afectivo que se hace con toda esta neurobiología, él entra en su estado de calma, pasa por todas sus fases, el llanto, la relajación, duerme un ratico, después entonces ahí ya se activan los reflejos primitivos que habíamos hablado y empieza a marchar, pues como a mover los piecitos. Entonces ellos son capaces como escalar y llegar hasta allá. Entonces cuando ya ellos están escalando, ya está familiarizándose con que ya es hora de su primera mamada. Entonces, cuando ya pasa esa marcha, sigue la búsqueda y empiezan como a mover la cabecita entre los pechos, a hacer sonidos, a lamerse, incluso se alcanzan a llevar la manito a la boca. Ese es el momento que este bebé ya está listo para su primera mamá. O sea, ya las hormonas se sincronizaron, ya el cerebro de la mamá y bebé están sincronizados, conectados de por vida. Entonces ahí ya está listo. Hay dos opciones. Lo dejamos llegar solitos si somos unas mamás pacientes o si somos unas mamás psicorrígidas, ansiosas, pues lo podemos ayudar. Listo. ¿Cuánto dura esta hora sagrada? Primerizas, Angustiada angustiaditas, no no, te... o digámoslo, la vida real, Nati, uno se siente muy presionado, incluso yo me acuerdo de mi primer parto, pues yo siendo ginecóloga y las enfermeras en recuperación me decían, pero péguela ya, es que la tiene que pegar, es que si no le pegamos le vamos a dar fórmula, y yo, "Pues, si no tiene riesgo de hipoglicemia, como por qué? Espere, no", y yo todavía no tenía ni idea de nada, yo no, espere, espere. Entonces, claro, eso lo presiona a uno mucho y ellos todavía no están preparados, entonces uno los fuerza a pegarse. Claro, abren más la boca, se agarran, 2 días después, fisuras, congestionadas hasta las chanclas, ¿cierto? Entonces es como que hay mucha presión. Entonces a eso vamos. Entonces estos bebés como que ya saben, entonces listo, pero ya está listo, lo podemos ayudar a pegar. Esta hora sagrada se llama hora sagrada, pero realmente pueden ser hasta 2 horas. ¿Cuánto
estas pulguitas para estar listas. Eso es muy relativo, depende de muchas cosas. Puede demorarse de 5 minutos a 1 hora. ¿De qué depende? De muchas cosas. Si el parto fue con epidural, si la epidural empezó como desde dilatación 2, si tuvieron que ponerle muchos bolos, si fue un trabajo de parto difícil, si fue con forceps, si fue cesárea urgente, si se le salió y no le pudieron poner raquilla, entonces tocó general, entonces fijo, el bebé sale sedado, entonces no se va a demorar los 60 minutos, sino 2 horas. ¿Listo? Entonces, esa es darle tiempo al bebé. Obviamente hay unos factores de riesgo, hay unos bebés que tienen factores de riesgo de hipoglicemia, pero entonces estos bebés no es como quitarles la hora sagrada, no es como forzarlos y darles fórmulas, sino que hay otras herramientas con las que podemos proteger. Entonces, ¿cuál es la vida? Entonces, lo ideal sería, bebé nace, me lo ponen aquí, a mí ya no me lo separan hasta que haga su primera mamada. La haga a la hora o a las 2 horas, no me lo separan. ¿Que lo vamos a mostrar a la familia? No, de malas, lo ven en la habitación, ¿cierto? Eso sería en un mundo ideal. El cuento es otro. Entonces les voy a decir cómo es la vida real y cómo más o menos, yo estando como en las dos, o sea, haciendo la ginecobstetra que le toca llenar los papeles, ¿cierto? O que le toca, no sé, el código rojo, ¿cierto? Y siendo la consultora de lactancia y la que fue mamá y estuve en eso. Entonces voy a tratar como de coger las tres, como los tres escenarios para proponer cómo lo podríamos hacer de la mejor manera sin obstaculizar como ese proceso. Entonces, cuando uno tiene un parto vaginal, listo, está en el proceso, pum, te ponen bebé aquí. Entonces yo siempre les digo, ya, hable con el obstetra, dígale que no, a no ser que sean tipo de sangre con un RH negativo o que haya que reanimar el bebé de inmediato, siempre recuérdele, y yo le digo, pero dígaselo de una forma chévere porque no saben, dígase, ay, doctor, vea, acuérdese, no me ligue el cordón temprano, espere que el cordón deje de latir o que cumpla los 2 minutos. Yo le digo, dígaselo así bien chévere, como que no, que usted, pero no se lo imponga, porque ya ahí el ligadura como en contra de su voluntad. ¡Pum! Entonces dígaselo bien chévere, recuérdeselo, porque ¿qué nos pasa a nosotros? El voleo a veces es mucho, o sea, uno atiende aquí un parto, entrega un bebé, va, atiende otro, después viene a hacer alumbramientos, después viene y corrige desgarros y ya después se sienta a llenar papeles, entonces no da tiempo de nada. Entonces, a veces ni siquiera lo hacen porque no sepan, sino que se vuelve una cosa muy automática. Entonces, tratar de que no se vuelva automático y de que entrar, una vez caen paracaídas en los partos, entonces al menos preguntar qué tipo de sangre es, alguna enfermedad, parto normal, tuvo una cesárea anterior, saludar a la señora, mirarle los ojos y si la señora te dice, venga, no me ligue el cordón tempranamente y no hay indicación, pues escuchémosla, no le liguemos el cordón, de verdad que es un beneficio para ella. O sea, hagamos a un lado el ego, escuchemos a la señora, porque muchas señoras lo van a pedir, porque les estamos fomentando eso. Dígale al doctor que por favor no le ligue el cordón tempranamente. Entonces te ponen bebé aquí, esperaron el latido o con la cervocuna miraron ligaron cordón. En un mundo ideal no se paran nada, bebé no se limpia, bebé no se le pone todavía nada, la vitamina K se le puede poner por un ladito, ¿cierto? En la vida real, entonces, ¿dura qué? 1 o 2 minutos ahí mientras te hacen el alumbramiento y cogen el bebé y lo ponen en la cervocuna, porque entonces lo tienen que limpiar, le tienen que echar las goticas de clindamicina, que poner la vitamina K, que eso todo lo pueden hacer encima de la mamá, pero tienen que medir, pesar, hacerle los perímetros, porque para el certificado de nacido vivo hay que llenarlo. Y no da como para uno terminar el turno y llenar el certificado de recién nacido vivo, ¿cierto? Entonces, hay que hacerlo de inmediato. Entonces, en un mundo ideal, en algún momento eso cambiará. Cuando logren, no sé, que los papeles los pueda llenar la enfermera después o que contraten a alguien que sea solo para llenar papeles 1 hora después de que el bebé haya mamado cuando ya esté en la habitación. Pero por ahora eso le toca al obstetra. Entonces, sí o sí, van a coger bebé para que el obstetra, después de que haya terminado de atender el parto, se siente a llenar el certificado. Entonces, ¿cuándo va a empezar la hora sagrada? Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es decirles a la enfermera, no vistan al bebé, solo pónganle el pañal y no le pongan ropita. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el contacto piel con piel.
Paso siguiente, se los ponen acá, entonces le dice, ay, pásenmelo, yo me lo pongo aquí hasta que le corte el cordón y me haga el alumbramiento. Listo, entonces ya le van a hacer el alumbramiento. Si el doctor está muy chévere, ustedes le dicen, me desgarré, sí, se desgarró, señora. Ay, entonces yo sigo haciendo contacto piel con piel mientras me repara la epicio. No, es que le tenemos que pesar el bebé para tener los datos. Listo, entonces ponen bebé aquí al ladito, lo pesan, lo miden, tan. Una vez ustedes vean que acabaron, ustedes ahí mismo le dicen a las enfermeras. Yo les aseguro que ninguna les va a decir que no. Me pasa, por favor, mi bebé que va a hacer contacto piel con piel. Y a partir de ese momento ustedes no se dejan quitar ese bebé del pecho. Se lo dejan aquí. Y ahí empieza a contar la hora sagrada. O sea, empezó retrasada, pero igual cuenta, igual sirve, porque igual hay contacto piel con piel, porque todavía tenemos chance de hacer todo ese vínculo neurobiológico, todo. Las pasan y aquí están. Y ustedes están y entonces les pueden seguir haciendo porque es que el bebé está aquí. El bebé no está en la barriga, entonces les pueden seguir haciendo el masaje en la barriga, repararlo, todo. Las pasan a recuperación y ustedes en recuperación muchas veces les van a decir, no, cuando pueda mover mejor los pies, le pasamos el bebé para que pueda descansar, se lo vamos a poner al lado. No, ustedes pueden descansar, ustedes no necesitan, no se necesita que se muevan los pies para uno poder hacer contacto piel con piel. ¿Listo? Entonces, nada, bebé aquí y esperamos su proceso de adaptación y todo como todo el flujo regular. ¿Qué pasa con la cesárea? Entonces, aquí en la cesárea, aquí sí necesitamos como, ojalá haya anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, ojalá, sería muy chévere porque necesitamos que en cesárea haya contacto, porque al menos en parto pues tenés un contacto así sea interrumpido, pero lo tenés. En cesárea no. Entonces vos estás así amarradita y te ponen esta cosa aquí para que vos no veas el procedimiento quirúrgico, nace bebé y te lo muestran por encima. Y paso siguiente, servocuna. Bebé nunca tocó a la mamá. O sea, ni siquiera el cachete. O sea, él lo vio, la mamá está ahí como toda, como, aquí qué pasó, ya salió, salió bien, lloró, no lloró, y pum, se lo asoman por ahí y listo, a la servocuna. Entonces aquí yo invito al personal de salud, listo, lo asoman, listo, lo tienen que pesar, lo tienen que medir, pero una vez hacen eso, pues es que están esas amarraditas así y están aquí con la bata, pues les corren la bebé horizontal y que hagan el contacto con piel horizontal. Que no, que es un campo quirúrgico, pues es que ese bebé viene dentro de la mamá, o sea, tiene las mismas bacterias de la mamá. O sea, la misma microbiota, es la microbiota que la mamá le pasó. Y tiene que tener microbiota, o sea, ese bebé no se contamina. Necesitamos que tenga la microbiota de la mamá. Necesitamos que se unte de mamá, porque es que eso es lo que le va a dar el 80% de su inmunología. Entonces, que lo toque, entonces, o que se lo ponga pues por aquí en el cachete, ¿cierto? Pues es uno embarazados grandes, entonces sabe el bebé ahí, entonces que le empiecen el contacto piel con piel ahí. Si por alguna razón está con cesárea, no sé, general, hizo código rojo, bueno, la cosa se complicó, pues ahí sí hay que poner el bebé en servocuna, pues porque entonces habrá que hacer otras cosas y de pronto la tendrán que intubar, ¿cierto? Pero una vez sale a recuperación, pues siempre les dicen, o sea, a mí me tocaban los turnos que les decían, no, señora, espere que se recupere de su anestesia y ya le pasamos el bebé. Y entonces, pues, se recupera la anestesia 2 horas después, lo que se pasó la hora con la hora sagrada. Entonces, lo mismo, ustedes no necesitan que se muevan los pies, ustedes no necesitan estar súper móviles, nada, ustedes necesitan, tienen la batica de clínica, solo les hace cuña y se mete el bebé aquí, listo, y hacer contacto piel con piel hasta que esté listo, listo. Cuando ya esté listo, mamará. Mientras él está listo, porque si tuvo una cesárea y tuvo anestesia, él también se va a demorar. Entonces, mientras él esté listo, la mamá también estará lista. Y van a llegar y se van a sincronizar. Un bebé está más estable hemodinámicamente, respiratoriamente, en su frecuencia cardíaca, en su regulación de la temperatura, en su consumo de glucosa, si está pegadito a la mamá. Y lo mismo la mamá. Entonces, si yo lo separo y yo no les dejo hacer ese contacto piel con piel, ¿qué pasa con todas esas hormonas de estrés? No se bajan, ni se sincronizan, ni se regulan, se activan más. Entonces yo estoy en más estado de alerta. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese bebé en ese exceso de estrés? Empieza a consumir glucosa,
Se me paralizó más tiempo esta vez. En esta sí se quedó. Está súper bueno. Es que la glucosa es muy importante. No, y el bebé se queda estresado, empieza a consumir la glucosa, le da la hipoglicemia y empiezan entonces esas dificultades en la lactancia que tenemos, que el bebé se quedó dormido, que no está activo, no llega al pecho. Y empieza la lactancia entonces como para atrás, un poquito, pues, no como lo quisiéramos en el panorama ideal. Y eso es a lo que nos enfrentamos realmente todos los días en la gran mayoría de instituciones. Em, pero cuando las mamás tienen esta información, cuando los profesionales de la salud están formados, están actualizados, podemos corregir mucho de esto y dejamos como ese afán de que el bebé no llegó a comer, entonces, venga, vamos a esperar, vamos a darle tiempo, pongámoslo en contacto piel con piel, que huela, que sienta. Mira, hoy tuve una mamá, Diana, en un ejemplo, me decía, es que a mí me dijeron en una charla prenatal que debía ponerme lanolina en los pezones 2 semanas antes de tener a mi bebé, para que cuando naciera mi pezón y mi areola Se me cayó. estuviera muy... María, ya vamos, estoy contándoles Bienvenida, una Nati nos está experiencia, contando una experiencia. de una mamá que le dijeron, aplíquese la Sí. anolina 2 semanas antes de que nazca su bebé para que el pezón esté lubricado y la areola esté lubricada. Entonces, como tanta desinformación, lo que necesitamos es que se huela ese pecho y le huela a lo que huele la mamá. Entonces, bueno, ahí retomando lo que María nos estaba contando, cuando no empiezan las cosas como es el ideal y como es lo natural, entonces la lactancia empieza como a patinar para atrás, para atrás, para atrás, y ahí hay que ayudar en ese rescate. Puedes continuar, María. Dale. Bueno, ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Que yo cuando Quedamos vi, en la glucosa. La glucosa, que empezaba a consumir glucosa el bebé, sí, pero eso ya no a se permite. consumir glucosa, entonces eso le da hipoglicemia. Y que la ropita, eso no genera calor, sino que es una barrera. Y lo que ellos necesitan es generar calor. ¿Qué genera calor? Para eso hicieron las incubadoras como las hicieron, pero la mejor incubadora es la mamá. La mamá sí genera un calor y se regula ese calor según la temperatura. Entonces, si el bebé se está enfriando, la mamá genera más calor. Si el bebé está muy acalorado, la mamá disminuye su temperatura. Entonces, la mejor incubadora es la... ¿Qué pasa cuando es un bebé que hay que reanimar, que es muy prematuro, ¿cierto? Que ahí la separación es obligatoria, ¿cierto? Pues ahí ya se salen las cosas de las manos, pero no quiere decir que no se pueda generar ese vínculo. Cuando el bebé es estable, pues puede tener su hora sagrada. O sea, tarde, pero la puede tener. Ay, no, que a los 3, que nació demasiado prematuro y no me lo dejaron sino cangurear, no sé, una semana después, no importa. Después de esa semana usted se va a dedicar a hacer contacto piel con piel y hora sagrada 24/7. Yo les digo, la hora sagrada es mucho tiempo, no tiene que ser una hora, entonces usted de ahora en adelante se va a dedicar a hacer su hora sagrada. Y muchas veces en esas asesorías que hacemos, eh, es eso, es como que les pasó todo eso, bebé separado, lo de la, por ejemplo, lo de la nanonina todavía con ¿cómo es que es? El engrasado de la nanolina que se les ve eso el pezón así brillante y todo, ¿cierto? Entonces, hay muchos como, pero todo eso se puede revertir incluso desde la asesoría en la casa, cuando uno las ve o en el consultorio, pues entonces empecemos la hora sagrada desde el día de hoy. Entonces, la idea de esto es como cuidemos esa hora sagrada. A veces es difícil por las circunstancias en las que trabajamos, pero busquemos alternativas. Y muchas veces esa hora sagrada se interrumpe por desconocimientos, como porque, no, eso qué, cuál hora, no, pues si algo le damos de esta lechita y que ahorita se pegue, ¿cierto? No, esa hora hay que respetarla porque es el punto de partida de la lactancia, del apego, de la crianza, de todo. Entonces, tratemos de respetarla. A veces no se puede, pero la mayoría de veces sí. Entonces, busquemos alternativas. Y una de esas es educarnos. Entonces, educar al anestesiólogo, educar a la enfermera de recuperación, educar al obstetra, educar al pediatra, porque también pasa que el pediatra es el que dice, no, ya, pásemelo, pues que es que lo voy a revisar, ¿cierto? Entonces es como que
educar, tenemos que educarnos. Muchas gracias, María, por esa intervención tan buena. Yo súper antojada de esas clases, mejor dicho. Genial. Bueno, las personas que están por acá participando, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Las pueden dejar en donde Démosles, dice, Nati, por dónde. Ujú. es donde está la Q y la A. Ahí pueden hacer sus preguntas y vamos a estarlas por acá respondiendo. Vamos a tener también unos minuticos para hablar un poco sobre la formación. Ahí en preguntas y respuestas, la idea es que si tienen dudas acerca de lo que hemos hablado hasta ahorita, creo que hay varias reflexiones, pues muchas reflexiones, María, que podríamos ir tejiendo, digamos, y profundizando. Hoy vamos a estar dejando como pinceladitas porque no nos daría el tiempo para profundizar en todo eso que dices, pero realmente, ahora que mencionabas, yo nunca lo había visto por ahí, el tema del papeleo, de lo que tiene que diligenciar un médico, sobre todo cuando estás dentro de un sistema que no eres tú la médica que está con una sola paciente porque estás Ujú. en prepagada, en póliza o particular, sino que estás en un sistema donde es una médica Sí, atendiendo la a de muchos turno. pacientes, la de turno, y entonces, ¿cómo? Y yo usualmente sí lo hablo, pero no había visto pues como puntualmente el papeleo, y es como todo el sistema está impactando también, ¿no? María, es como la mamá necesita estar preparada y empoderada, no solamente de cómo quiere vivir su experiencia de parto, sino también su lactancia, para que pueda ser esa primera que ponga la banderita, pero si ella puede estar acompañada, entonces que su pareja o acompañante también lo esté para que pueda también ser como su quien abogue por esos deseos también en caso de que ella no pueda. Y luego si tiene conexión con con su obstetra directamente, esa obstetra muchas veces también es la que aboga cuando tú decías, es que el pediatra se asusta y dice, ya denme al bebé. Cuando esa obstetra está empoderada, realmente muchas veces, y lo hemos vivido, le dice el pediatra como, si el bebé se recupera, yo dejo contacto piel a piel inmediato mamá-bebé, y el pediatra es como frenado en seco, pero entiende también como que, ah, ok, ¿cierto? Porque también nos han formado desde el miedo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces también muchas de estas acciones están basadas en el miedo, generando después unas complicaciones que pues no nos enseñaron también que podríamos generar. Y así, entonces me encanta cuando mencionas los anestesiólogos, las enfermeras, los auxiliares, como que todas las personas que están ahí de verdad tendrían un impacto tan alto en sumar a esa lactancia de esa mamá y ese bebé en todo momento, ¿no? Hay preguntas. Yulei te pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo has manejado los partos múltiples y los desenlaces inesperados? Bueno, digamos que aquí Yulei tiene la experiencia de un parto múltiple en el que un bebé pierde la vida y el otro pues tiene un primer momento de hora de oro y que continúa con ella. Eso es muy teso, pues eso es como, es difícil, ¿cierto? Porque pues es que es como las dos cosas, los dos extremos, o sea, el momento feliz de que tuvo un bebé, pero acaba de perder un hijo. Entonces aquí, pues hay que ser muy respetuosos y es más como preguntarle a la mamá qué quiere, ¿cierto? Mm. Porque uno sí le puede decir, no, pero es que venga, haga su hora sagrada, porque es que usted tiene un hijo ahí, ¿cierto? Pero es que perdió otro. Entonces es como que acompañar, o sea, yo siempre digo, en esto hay que tener mucha empatía, porque es que es un momento muy vulnerable. Entonces, acompañarla y preguntarle qué quiere y dejarle entrar el acompañante, ¿cierto? Porque es que eso es otra cosa, necesitamos el acompañante ahí porque el acompañante es el que la conoce, es su pareja, necesitamos a alguien que le ayude a hacer una contención con una conexión, porque sí, uno es el obstetra y si no ha sido el obstetra del control, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, porque la minoría son los que tienen la póliza y pueden tener su obstetra desde el día que están en embarazo hasta el parto, ¿cierto? La mayoría es el que les toque de turno. Entonces, es como hacer, como lograr hacer esa empatía y que entre el acompañante y preguntarle a la mamá qué quiere, usted qué quiere.
Entonces, la mayoría, pues, o sea, a mí solo me ha tocado como un par de veces, pues, como unas tragedias de esas, y la mayoría, pues, en ese caso dirán que quieren tener su otro bebé aquí, pero el otro también. Entonces, pues, dejarle los dos bebés para que se pueda despedir de uno y el otro, pues, que haga contacto piel con piel, ¿cierto? Como ofrecerle esa opción. Te puedo poner los dos bebés aquí, uno está muerto, pero su momento simbólico de despedirse, porque eso es muy importante, es un duelo, es que se me quiebra la voz y todo, es una cosa muy tesa, perdió un hijo, entonces es como, es que ya, Yulei es asesora en lactancia, entonces también ha vivido un proceso también de irlo trabajando muy bonito en ella. Em, María, reglamento. Marta es, espérame que yo vi, Enfermera de enfermera jefe Tocancipá. en Ujú. Tocancipá, en Bogotá, y ella dice, legalmente todas las instituciones deberían hacer respetar esta hora de oro con estas acciones, está reglamentado. Sí está reglamentado si son instituciones amigas de, pues, son, ¿cómo es? La IAMI, mujer pues que y la están como, infancia. Yami. exacto, ¿cierto? Pero eso todavía le falta mucho. O Depende sea, mucho eso de los suena muy lindo, o sea, uno profesionales. lo sientan en las reuniones y eso le cuentan y uno dice, ay, no, esto está espectacular, pero en la práctica eso es otro cuento muy diferente. Entonces todavía le También falta, tenemos desde el año pasado la ley de parto respetado en el que también se está protegiendo mucho, no solo la experiencia del parto, sino también ese contacto inmediato de mamá y bebé. sí. ¿Qué pasa? A ver, que a mí cada rato me preguntan las pacientes en el consultorio, pues de EPS, pues, que llegan y me dicen, ay, doctora, pero ¿y entonces yo cómo hago para que entre mi pareja y entonces yo pueda tener un parto respetado? Y entonces yo le digo, ya, eso es muy chévere, eso es lo ideal, ¿cierto? Pero hay cosas que toca como hacer como unas negociaciones, un equilibrio por el mismo sistema de salud. Entonces yo les voy a decir la versión que a mí me tocó, que fue de trabajar, pues trabajar de turno, o sea, lo que llegara, ¿cierto? No tener mi paciente todo el control, sino lo que llegara. Entonces uno dice, listo. Entonces te llegan pues como con el plan de parto, que me parece genial. Yo siempre digo, haga plan de parto para que usted logre un equilibrio en lo que usted quiere, en lo que la institución le va a exigir, para que sea lo más parecido a lo respetado que se pueda, ¿cierto? Entonces, quiero caminar, que no quiero que me hagan ruptura de membrana. Bueno, como todas las cositas a lo que tienen derecho, ¿cierto? Pero entonces cuando vos llegas a un turno y tenés 25 pacientes en trabajo de parto, no puedes dejar caminando 25 pacientes porque no tenés la capacidad de enfermeras para hacerles la fetocardia intermitente, ¿cierto? Como que te toman la fetocardia, vaya, camine, venga, le hago pues como esa monitorización intermitente. Entonces se pasan a veces estados fetales no tranquilizadores y son pacientes con misoprostol, ¿cierto? O que ya tuvieron ruptura de membranas. Entonces, en instituciones que manejan alto volumen es muy difícil dejarlas caminar porque el monitor sí te genera como esa tranquilidad legal. Yo lo acepto, es una tranquilidad legal, donde vos tenés una pantalla y ves el monitor de la paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vos vas viendo el latido cardíaco y ahí vas viendo si se desacelera, si no. Obviamente, un trabajo de parto acostada, que no te puedas mover, porque si te mueves el monitor se desenfoca, entonces tenés que orinar en el pato, ahora si le dan ganas de hacer poco, eso es inhumano, absolutamente. O sea, eso es horrible, ¿cierto? Pero el volumen no da. Entonces yo lo que pienso es que más que poner la ley del parto humanizado, es realmente crear la condición, o sea, necesitamos, no es solo poner la ley y que la lo exija porque es institución o del gobierno prestar la instalación para que sí se pueda hacer, ¿cierto? Entonces necesitamos unas instalaciones donde yo pueda tener más enfermeras para que me ayuden a monitorizar, donde sí quepan las pacientes, porque llegan pacientes que se les toca atender el parto en silla RIMAX porque no hay camas, no hay dónde ponerlas.
porque no hay servicios de obstetricia, ¿cierto? Entonces el parto humanizado es genial, es hermoso, pero solo una minoría son bendecidas y afortunadas de tenerlo, porque la mayoría está en el sistema, ¿cierto? Y el sistema está colapsado. Entonces, yo soy pro parto humanizado, pero y respetado, pero a veces las condiciones no dan. Entonces, yo siempre les digo, va a pasar esto, no la van a dejar caminar porque usted va a ser la paciente número 15 de trabajo de parto. Entonces, ¿qué puede hacer? Entonces ya uno mira si es un control prenatal, que no tiene mucho alto riesgo, que nada, y yo trate de aguantarse las contracciones lo más que pueda en la casa. Pues usted en la casa puede caminar, puede comer, puede entrar al baño, puede estar con 20 familiares si quiere, puede gritar, se puede bañar, ¿cierto? Eso sí, si bebé se mueve menos, si hay salida de líquidos, si hay sangrado, ahí sí no hay negociación alguna y así no le duela un pelo, usted se tiene que ir. Obviamente, si tiene cultivo de estreptococo negativo, pues el control prenatal está bien, no tiene preeclampsia, bueno, todas estas cosas. Pero sí tratar como que la llegada al hospital sea cuando ya de verdad lo necesitan, como para minimizar ese tiempo, porque, a ver, yo trabajé en Clínica Prado, pues yo ya voy a ser muy sincera. Ustedes saben, Clínica Prado, eso no tiene nombre, o sea, es la cantidad de pacientes, eso es como, uno dice, esto no tiene futuro. No recibe turnos y uno dice, por Dios, ¿cierto? Entonces imagínense uno cómo, pues cómo logra, y entonces no ponga oxitocinas, no haga ruptura de membranas y menos 57 camas, ¿cierto? Entonces es como que peleando como que lo que la paciente debe tener, pero lo que la institución no me deja hacer. Entonces es como que eso hay que cambiarlo no solo de la norma, sino que hay que cambiarlo desde más. Se vuelve todo lo que estamos hablando del ciclo, ¿no? Como Ujú. el médico que tiene encima una institución que tiene un EPS encima, un EPS encima que tiene un gobierno, o sea, como Ah, no, pero un entonces ya después te ciclo. hacen el análisis de nacer. Entonces no, caos. Entonces, pues como tratar de a pasito. Entonces eso, tratar de hacerlo. Pues si ya la paciente llega trabajando sola, con buenas contracciones, pues no le ponga oxitocina, déjela seguir, ¿cierto? Pero eso también es educación, porque eso se vuelve mecánico. Paciente llega, entonces fórmula oxitocina. Para epidural, pues ni siquiera, pero usted quiere epidural. No, epidural. Cuando la Sí. paciente se da cuenta, ya está en el turno de epidural. Ay, ¿cómo así me van a poner epidural? ¿Cierto? Entonces, como por eso yo les digo, desde cuando yo hago mucho control prenatal de alto riesgo, me tocan las enfermas más enfermas de Sura. Entonces yo le digo, vea, lleve su plan de parto, pero llévelo con la mente abierta, que como usted tiene una cosa de alto riesgo, en cualquier momento le van a decir no a eso, pero llévelo, nada pierde. De pronto se encuentra un obstetra que sí le dice y sí le ayuda con eso, ¿cierto? Entonces yo le digo, y ellas me lo llevan a la cita, y yo le digo, esto le van a decir que no de entrada, entonces mejor dígaselo así para que al menos logremos encontrar un equilibrio. Entonces también como capacitar también en el control prenatal a los obstetras qué sí se puede hacer, qué no, y cómo podemos lograr un equilibrio entre lo que no y lo que sí, ¿cierto? Y mientras las instituciones abren, pues yo no sé si van a abrir instituciones de obstetricia, ojalá, qué dicha sería, pero mientras el sistema intenta mejorar. Pero sí, yo creo que aunque sea paso lento, aunque sean pocos profesionales, estamos mejor que ayer. O sea, como Sí, sí, que sí, cada sí. vez ve uno un poquito más de avance. Bueno, yo creo que vamos concluyendo este tema para pasar. Si hay más preguntas, las agradecemos. María, para hacer el resumen y el recuento, digamos, porque de verdad que qué montón, y nos fuimos, y vamos a dejar claro por qué estamos hablando tanto del parto respetado, nos fuimos a que todo esto pues está impactando en toda esta segregación de hormonas que estabas hablando, la oxitocina, las endorfinas, ¿no? Como todo esta cascada de hormonas está también siendo beneficiada por la experiencia del parto que es el que tiene la mamá y luego entonces como todos los profesionales que están rodeando este momento van a impactar de alguna manera en esa lactancia de esa mamá y ese bebé, como que no es, el impacto no es solamente cuando, ay, el bebé sí succionó, y entonces ahí se dio, ay, no succionó, ay, no se dio, no, es darnos cuenta de todo lo que ha tenido que ocurrir para que mamá esté disponible y para que bebé esté también lo que decías ahorita me pareció precioso, ¿no? Como los dos cerebros sintonizados en esa
en esa instauración de la lactancia y todos hemos impactado ahí. Cuando tú estás hablando que tú haces consulta prenatal y entonces le estás asesorando a esa mamá, seguramente ahí abres una ventana también para decir, ay, tengo que pensar en la lactancia desde antes, o la mamá que tiene una dula, o la enfermera que le alcanzó a decir a tiempo, o ya todo el personal que la está acompañando en ese momento, ¿no? Como todos estamos de verdad impactando y a veces se queda tan en, ay, la mamá no pudo. Los demás nos lavamos las manos en el impacto que hubo en esa lactancia y por eso también agradecerte como todas esas reflexiones que nos hiciste contándonos lo que fisiológicamente ocurre, pero además desde el principio cuando dices, es que todos deberíamos también acompañar esas lactancias desde el rol en el que cada uno esté. Creo que ahí estamos en el tema de educarnos entre todos. Entre María, todos. muchas gracias. Vamos a compartir un poquito de la formación, pero no sé si quieres antes dejarnos alguna frase o alguna reflexión No, sobre lo ya que lo estamos hablando. dijiste todo, hiciste un súper resumen. No, Es que nada, tomé los invito apuntes, a estuve muy que, juiciosa. no, no, yo los invito, no, pues a que se disfruten, aprendan, estudiar es muy rico, entonces pues a los que se vayan a meter a la certificación, estudiar es muy rico. Mi esposo me dice, es que eso es muy nerda, y yo, de malas, ese es mi canto. Estudiar es muy rico, y si, sobre todo si lo van a poner en práctica, y si es algo que va a ayudar a otra persona, pues qué rico poderlo hacer, porque todos en algún momento necesitamos a esa persona que sepa y que haya estudiado mucho para que nos ayude, pues seamos también esa persona que podemos ayudar a esa otra persona. Entonces, nada, sóyensela, estudien, si tienen dudas, pregunten, ninguna duda es boba, todas las dudas, todas las preguntas sirven, de todas esas cosas se aprenden. Y nada, esto es un proceso y como dicen a ti, de ahí, paso a paso, ahí vamos, ahí vamos. Cada día Mira que vamos. Que aquí ahí Marta hemos dicho dos Morales nos cosas. escribe. Sí, es que quiero decir dos cosas que con Nati hemos hablado y es una, muchas asesoras en lactancia no son suficientes y Ujú, dos, saber algo de lactancia no significa que sepamos de lactancia materna. ujú, Es un mundo tan amplio, tan grande que de verdad a veces podemos generar incluso más daño diciendo que sabemos de lactancia y hacemos un mal acompañamiento o una mala asesoría digamos, antes de formarnos mucho más a profundidad. Entonces ahí también como saber que la lactancia es importante no significa que sepamos de lactancia y necesitamos ahí ampliar un montón. Nati. Mira, por aquí Nuria Vivas nos dice, ujú. excelente, soy de Argentina. Aquí tenemos ley de parto respetado, pero por supuesto no se cumple en la mayoría de las instituciones, menos en el ámbito público. El 17 de mayo se realizará en nuestro país una marcha masiva exigiendo basta de violencia ginecostétrica y neonatal. Esperemos que en el mundo y en especial en Latinoamérica cambien las miradas en la atención perinatal. Abrazos. Gracias, Ay, Nuria, Nuria. Así abrazo. es. Qué mensajote, qué rico que estás acá y unidos todos en pro de esto. Marta Morales también nos dice, agradezco toda la información y sus vivencias enriquecedoras e interesantes. Quiero saber cómo poder continuar con ustedes. Entonces vamos para eso, Vamos a Marta. responderle. Te vamos a contar un poco de qué se trata nuestra certificación en asesoría de lactancia materna. Les vamos a compartir la pantalla. Esta información la encuentran ustedes en la página web de parir.co. Ahí están certificaciones, encuentran asesora de lactancia y también de dulas, porque en Parir también certifican dulas. Y esta formación de asesoría de lactancia, entonces les cuento que tiene una programación para 5 meses. Vamos a estar certificando 150 horas y vamos a tener clase los días jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, o sea, 2 horas cada 8 días, y los sábados cada 15 días de 8 de la mañana a 12 del día. Si alguien no se puede conectar en directo, las clases van a estar también con acceso en diferido para que no se vayan a perder ninguna. Todas las clases son sincrónicas, o sea, está el profesional en vivo en ese momento, junto con todos los estudiantes que ya tenemos más de 20 ahí pendientes de toda esta información. Esta asesoría, esta certificación, entonces la hacemos con Parir, con las que estamos acá, tenemos un grupo de más de 21 docentes,
Miren que tenemos 11 módulos y acá también en la página web los podemos ver. Tenemos la parte de la introducción, entramos a políticas que favorecen la lactancia materna en Colombia y en cada uno de esos ítems ustedes pueden dar doble clic y les sale toda la información que tenemos, todo el contenido de cada subtema. El proceso de amamantar, eso hace parte del módulo 1. También en el módulo 1 tenemos situaciones comunes durante la lactancia, hablaremos de nutrición y bancos de leche, lactancia y morbilidad de la madre. Ya estos que ven así grandes, que todavía no le estamos dando clic, son los contenidos, los títulos grandes de cada módulo, pero ustedes ya saben que pueden ingresar y ahí amplían información. Hablaremos de desarrollo del bebé, lactancia y morbilidad, la continuidad de la lactancia, conexión y vínculo, ser asesor en lactancia materna, porque este es un módulo súper bueno, porque miren que tenemos todo ese contenido científico, esas bases con todo lo que necesitamos, recursos, herramientas, para que conozcan todo el proceso de la lactancia, que conozcan cuáles son las principales dificultades que atraviesan la familia y cómo nosotros podemos ayudarlos. Pero además nos interesa mucho que ustedes sepan trabajar en lactancia materna, o sea, tengan luces de cómo pueden emprender alrededor de esto, porque además es algo muy necesario en nuestra sociedad, la figura del asesor de lactancia o asesora, pero no podemos decirles, van a encontrar de pronto trabajo en tales instituciones, están pidiendo hojas de vida de asesor de lactancia por lo mismo, porque digamos aquí en Colombia todavía estamos como en ese inicio, las instituciones no reconocen todavía la importancia, pero cada vez es más. Entonces, en este trabajo y en este sentido, nosotros nos abrimos campo y tenemos muchas posibilidades. O sea, yo soy una que todos los días me invento una idea y quisiera hacer esto y pudiera hacer lo otro, pero es tener las ideas, poderlas concretar y llevarlas a cabo. Entonces nos interesa mucho que ustedes conozcan pautas para establecer el emprendimiento, que sepan cómo abordar las familias. Ayer nada más alguien me escribía también, Nati, acabo de hacer una certificación en una institución. Quisiera, porfa, que me orientaras cómo hago una asesoría domiciliaria, cómo hago una asesoría virtual, cómo puedo entrar a una familia. O sea, yo le dije, pensé que en tu formación de pronto habías tenido esos recursos, mi hijo. Quisiera tener una mentoría contigo para que me orientes de eso. Yo, Dianis, esto no lo quiero tener, no lo queremos tener en nuestra formación. Hay que darle a las personas herramientas para que sepan cómo van a empezar a hacer sus asesorías e incluso tenemos en la última parte programado algo de práctica, hacer un grupo de apoyo en vivo con las mamás, ya sea que lo hagamos virtual o dependiendo si todas las personas están en Medellín, pues lo podemos hacer acá, podemos hacer algunas prácticas también para que se sientan seguros de dar ese primer paso. O sea, ya tengo mi certificado, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo vamos a Nati, y trabajar? también que sientan que dentro de lo que queremos es también generar una red y generar comunidad entre profesionales, que no vamos a quedar como decía ahorita María, que el esposo dice, no es competencia y es como, no, sí, vamos a seguir ofreciendo un servicio similar, pero hay tanta necesidad que lo que necesitamos es poder tenernos como red también y potenciarnos entre todas, ¿no? Necesitamos redes. Yo todos los días que trabajo hablo con muchas personas, pediatras, ginecólogas, odontopediatras, y entre todos nos ayudamos. Y eso también es importante porque a veces en las formaciones se quedan como cerraditas. Y ese es el grupo y se formó, ya no, acá necesitamos es que nos unamos y que cada uno, de acuerdo a sus condiciones, a su profesión, pues aporte a favor de una lactancia. Eh, Experiencias, hoy tuve también un caso que trabajamos la dula, trabajó la fonoaudióloga, y yo estaba ahí todas ahí detrásito de esa familia, aunque la familia no sabe que todas estamos juntas, porque prefirieron estar como muy, pero todas estamos ahí, las tres, y cada vez logramos cosas mejores. Entonces, ánimo los que se quieran inscribir, miren el grupo docente, acá está la doctora Victoria Enciso, que es ginecostreta, también del equipo de parir, además es Dula, el doctor Alexander Barrios, si lo encuentran en sus redes como @mi primer pediatra, es pediatra epidemiólogo. Acá en Colombia solo tenemos 3
médicos, o sea, 3 hombres, consultores internacionales de lactancia, y 2 de ellos están con nosotros, el doctor Alexander, el doctor Diego Góngora, la doctora Paula Nao, que muchos hemos pasado también por ella, ha sido nuestra docente desde chiquitos, digamos, la doctora Marisabel Villegas, acá también cordialmente invitada, la doctora Francia Rocha está desde Francia, pero ella nos va a apoyar en algunas clases de nuevo desarrollo. La doctora Clemencia Cardona es médica y especializa en lactancia y donación de leche humana. Joana es enfermera, asesora de lactancia y también dula. La doctora Juliana Vergel es psiquiatra perinatal. Juliana Gómez es magíster en neurodesarrollo, nos hablará toda esa parte de sueño. Ángela Cruz es partera y dula intercultural, la tendremos en clase de porteo. Jimena Carrasquilla es odontopediatra, todo el tema de cavidad oral. Vanessa es fisioterapeuta, consultora de lactancia, está también en neurodesarrollo. Irina es dula educadora perinatal. Entonces, tenemos unos temas súper especiales, lactancia en diversidad sexual, lactancia cuando hay dificultades, de pronto el tema de Joa. Recuérdame, Dianis, porfa. Ella tiene Relactancia, discapacidades. de discapacidad y lactancia. Sí, señor. Angélica Rami, o sea, temas también muy actuales. Hablaremos de destete, vamos a tener clase de destete de 4 horas porque es tan importante es el inicio como un buen final. Y Manuela Arias en nutrición, y ese tenemos toda esa parte de nutrición. Así que bienvenidos, si tienen dudas de la formación, déjenoslas acá, también nos pueden escribir al contacto y a ese QR que tenemos acá, ustedes lo pueden tomar fotico, ya nos llega su mensaje y podemos estar conversando. Ya dentro de 8 días estamos empezando clases. Ya de hoy en 8 días estamos ya habiendo terminado nuestra primera clase. De verdad que tenemos inscritas profesionales, enfermeras, médicas, pediatras, psicólogas, dulas, em, que no se me olvide, nutricionista, tenemos, bueno, hay diferentes áreas de formación en la que de verdad necesitamos seguir aprendiendo y construyendo. Para nosotras es una ilusión no solo tener esta formación, sino de verdad pensar que van a haber tantas familias beneficiadas a través de todas las personas que están inscritas en nuestra formación. Así que si quedaste interesada con alguna duda, con alguna pregunta, escríbenos al número que está aquí o al código porque te vamos a pasar toda la información mucho más personalizada o aclarando las dudas puntuales que tengas. Em, Nati, Yo creo que terminamos, Dianis. Bienvenidas a todos. Esperamos que muchas estén con nosotros y muchos. Por acá Marta dice que va a explorar la página. Bueno, mucha información, de verdad, es un curso hecho con todo el amor, profesionales colombianos también. Necesitamos estas formaciones en Latinoamérica. Casi todos nos formamos afuera, de España, de otras partes. Necesitamos también tener el panorama como lo vivimos realmente, que los ejemplos sean como se viven acá. una última cosa por decir es que la mirada que tenemos desde esta certificación es una mirada tal como María Isabel nos está planteando también un poco la experiencia de los partos, ¿no? Y es desde lo real, desde la humanidad, desde la experiencia y el contexto real de esa familia. Por eso estamos incluyendo también estos otros temas que Nati les menciona, porque no estamos formando profesionales con verdades extremas o que van a llegar a ser imposición de unas creencias propias sobre un contexto. Vamos a llegar a escuchar a esa familia y acompañarla desde donde ellos la necesitan. Y esa es una mirada que para nosotros es absolutamente valiosa. Así que bueno, ya súper emocionadas. María Isabel, muchas gracias por estar en la formación y por habernos acompañado hoy No, gracias en a este ustedes por espacio tan invitarme. valioso. No, gracias a ustedes Sí, por invitarme.
Y ella también está esperando bebé, ¿cierto? Ay, sí. Yo no Y quiero eso decir sí me porque yo cogió no de le queda sorpresa, se me mamá. cogió, como dice mi papá, con los calzones abajo. Me cogió así fuera de lugar. O sea, mi esposo se ríe. El colmo de un ginecólogo es quedar embarazado por accidente. Y a mí me pasó. Vale, pero mira, tienes una asesora en lactancia, tienes una dula, ¿qué necesita? Diga. No sé. Es que, a ver, Carmen es tsunami. O sea, yo digo, mi hija es un tsunami, eso no la cansa nadie. Yo digo, me va a salir un segundo tsunami de por Dios. No, se compensan, se Yo no compensan. sé cómo Mm, voy a hacer. sí, sí, qué esperar, pero bueno, felicidades y en buena Gracias, hora gracias. estar acá con nosotros. Chicas, feliz noche, que descansen, gracias por haber estado acá. Las esperamos dentro, en 8 días nos vemos, si Dios quiere. Chao, Chao. linda Chao. noche.